Hermanos, ¿cómo están? Espero estén bien. En este video les presentaré una versión simplificada, directa, del estudio de la revista para este fin de semana 2 al 3 de noviembre 2024. Sean bienvenidos. Tenemos el tema: ¿cómo se les muestra amor y misericordia a quienes cometen un pecado grave? No está de más decir que este artículo nos brinda una actualización en el procedimiento que los ancianos seguían para atender casos de pecados dentro de la congregación. Arrancamos con el párrafo 1 y la pregunta: cuando alguien comete un pecado grave, ¿qué es posible conseguir a veces? Respuesta: que la persona se arrepienta, como leemos en Romanos 2:4. Ahora pasamos al párrafo 2 y 3. ¿Qué debemos hacer si nos enteramos que un hermano ha cometido un pecado grave y por qué? Animar a la persona a que aborde a los ancianos por ayuda. Si la persona no lo hace, nosotros podemos, por así decirlo, informarle a los ancianos y ya queda sobre ellos que ayuden al hermano o hermana en cuestión. No está de más decir que esto puede ser un desafío si la persona es un amigo íntimo, un amigo cercano o incluso un pariente o familiar. Ahora vamos al 4. ¿Cuál es el objetivo de los ancianos al reunirse con una persona que ha cometido un pecado grave? Y la respuesta es que los ancianos tienen el objetivo de ayudar a la persona a arrepentirse. Es verdad, no pueden obligarla a cambiar de actitud, pero se anima a que los ancianos sean buenos hermanos, buenos pastores, modestos, humildes, y que tengan en cuenta que los hermanos no van a reaccionar igual. Algunos lo harán positivamente, otros no tanto, y eso es lo normal. Número 5. ¿Qué consejo deben recordar los ancianos al reunirse con el pecador? Esta es una respuesta fácil. 2 Timoteo 2, 24 al 26. Ese es el consejo. Y ahora, ¿por qué es tan importante este consejo? Porque ahí habla de ayudar con apacibilidad. Entonces, la manera en que ellos le hablen, su actitud de ellos, no deben ser duros, severos, como si fuera un interrogatorio militar, un interrogatorio como lo que hemos visto en las películas, donde la persona está sentada y los demás están frente a él. Es algo intimidante y traumático. Ni Jehová ni la organización quieren que así se hagan los comités de ancianos, que ahora ya no se llaman comités judiciales, sino comité de ancianos. Así que esta va a ser una reunión con mucha amabilidad, bondad, apacibilidad. ¿Por qué la organización quiere que todos los publicadores sepan esto? Porque, por así decirlo, es un derecho que ellos tienen. Y si ellos perciben que un anciano o un grupito de ancianos están siendo groseros o se están propasando, ellos tienen la opción de pedir que otros buenos ancianos los atiendan, que los respeten y que los ayuden. Número 6. ¿Cómo preparan su corazón los ancianos antes de reunirse con la persona? Bueno, tienen que recordar en primer lugar que son pastores, que no son arrieros, que están pastoreando ovejas, no ganado vacuno. Y esto puede sonar hasta gracioso, pero es un hecho, es una realidad, y que es un trabajo directo con Jesucristo. No antes del comité, sino con tiempo previo, ellos le orarán a Jehová pidiéndole que los ayude a llevar a la persona al arrepentimiento. Buscarán información en las publicaciones y le pedirán a Dios que les dé discernimiento para entender a la persona y la situación. 7 y 8. ¿De qué maneras pueden imitar los ancianos la paciencia de Dios al reunirse con la persona? Razonando con paciencia, como lo hizo Dios con Caín. Pero por supuesto Dios fue franco y le dijo que si él no cambiaba, las cosas no irían bien. Y lo exhortó amorosamente a dejar el mal.
y a hacer lo bueno. Vemos que el profeta Natán hasta utilizó un ejemplo para tocar el corazón de David y funcionó. Un ejemplo con el que él estaba familiarizado. Así que, de esa manera, los ancianos pueden imitar, usando ejemplos, respetando la dignidad de la persona, con paciencia. No debería nunca ocurrírseles gritarle, humillarla, hacerla llorar, hacerla sentir avergonzada. Nunca. Esa no es la forma que la organización está enseñando. Lo más triste es que si un anciano de antes tenía esa mala costumbre, él así formó, educó a los nuevos ancianos. Pero estamos viendo qué es lo que Jehová quiere. Por eso sigue diciendo el párrafo, siempre deben controlarse, aunque estén enojados, aunque crean que lo mejor es expulsar o sacar a la persona, deben controlarse, como Jehová se ha controlado con todos nosotros. Porque si ellos se dejaran llevar por la frustración o el enojo, la persona podría levantarse y dejarlos allí, solos, y no querer volver a reunirse con ellos. 9 y 10. ¿Qué pueden hacer los ancianos para ayudar a razonar al hermano que ha pecado? Plantearle preguntas con respeto. ¿Dónde cree que empezó su debilidad? ¿O cómo empezó? ¿Cuál fue el origen? ¿Cuál fue la raíz? ¿Dejó de predicar? ¿De estudiar? ¿Dejó de orar? ¿Dejó que los malos deseos crecieran? ¿Empezó a tener malas compañías o entretenimiento malsano? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó? ¿Comprende que lo que ha hecho está dañando a su familia, a sus amigos, a Jehová? ¿Logra entender eso? Pero aquí hace una salvedad en el párrafo 10. Los ancianos no deben escarbar, esculcar en detalles privados. Algunos quizás por mórbida curiosidad empiezan a preguntar cosas que son completamente privadas y que a ellos realmente no les incumbe. Y así ellos digan que es para que la persona se arrepienta, para entender mejor el asunto, eso en realidad dice aquí, son detalles privados innecesarios, que como ya mencioné, esto puede traumar a una persona de por vida y que este comité, lejos de ser una ayuda, termine de hundir más a la persona. ¿Y quién sería el culpable? La persona que no siguió estos procedimientos. Entonces, si usted siente, que esperamos que no sea así, que le están haciendo preguntas innecesarias, puede recordar este párrafo que los ancianos no se les dijo que no deben hacer preguntas innecesarias. Más bien, ayudarán a la persona que se sienta que está como una oveja, con pastores que quieren ayudarla, no hundirla, no humillarla, no pisotearla, ni su dignidad como persona, a que se exprese con libertad y que logre identificar la persona misma qué fue lo que la llevó a esa situación. 11. ¿Cómo trató Jesús a los pecadores? Jesús también hacía preguntas bien pensadas, no innecesarias, y él usaba el nombre de ellos. Eso es algo importante. A las personas generalmente les gusta, se sienten bien, que se les respete usando su nombre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esa pregunta bastó para desarmar a aquel hombre y hacerle ver su error y su pecado. Claro que no todas las personas reaccionaron bien a la ayuda que Jesús les dio. Los fariseos no se arrepintieron, más bien buscaron la manera de eliminarlo. 12 y 13. ¿Qué pueden hacer los ancianos para darle tiempo a la persona para que se arrepienta? Bueno, aquí menciona que a lo mejor podrían tener otras reuniones o comités de ancianos con la persona. Quizás en la primera reunión la persona entiende mejor cómo funciona esto, que la intención no es humillarla, no es lastimarla, sino salvarla, ayudarla, rescatarla.
y a lo mejor en la próxima reunión cambie de actitud. Vamos a ver también que los ancianos deben mostrar, como se mira en esta imagen, empatía y bondad. 14. Cuando un pecador se arrepiente, ¿de quién es el mérito y por qué? La respuesta es de Jehová. Porque dice la Biblia en 2 Timoteo 2:25 que es Dios el que da el arrepentimiento, el cual es un regalo divino. Vamos ahora al 15. ¿Cómo pueden seguir ayudando los ancianos al pecador que se arrepiente? Bueno, en primer lugar, se anima a que ellos hagan visitas de pastoreo. Y si es posible, porque la persona no completó el estudio bíblico o necesita un refuerzo, conducirle un estudio bíblico con alguien con quien la persona se sienta bien. Porque la realidad es que no todos tienen el don o la habilidad de conducir positivamente cursos bíblicos. Si la persona es grosera, es ruda, es directa, no tiene tacto, no es bondadosa, eso va a dañar a cualquier estudiante. Entonces, lo estarán visitando para darle seguimiento. A lo mejor en el comité la persona se sintió bien, pero al día siguiente se siente mal, se siente deprimida, necesita ayuda, se siente indigna. A lo mejor la persona siente que debió haber sido sacada de la congregación y está luchando con esos pensamientos. Y algo importante, pero no por ser lo último es menos importante, los ancianos deben tener la confidencialidad. Esto quiere decir que ellos no le contarán esta información a su esposa o a sus amigos cercanos o a su familia o a otros ancianos. Ellos deberán guardar la confidencialidad. Es lo que la organización les dice y se los está recordando. Y se espera que las hermanas que tienen esposos ancianos no los presionen o manipulen para que les revelen la información confidencial. 16. ¿A quiénes se refería Pablo en 1 Timoteo 5:20 cuando habló de los presentes? Dos significados. En primer lugar, puede ser a los pocos hermanos que saben lo que pasó con la persona en cuestión. Por lo tanto, al ser estos pocos hermanos, los abordarán y les dirán que el pecador fue atendido y corregido, para que ellos se den cuenta que el caso no cayó en algo como el olvido, y que los ancianos se hicieron de la vista gorda. 17. Si el pecado es ampliamente conocido, o llegará a serlo, ¿qué anuncio se hará y para qué? Bueno, en ese caso se dará el anuncio que la persona, hermano o hermana, fue censurado. Esto será en la reunión de entre semana, al finalizar, no en la de fin de semana. Y esto es para una advertencia a los demás, como dice la Biblia, y se den cuenta que se atendió el caso y es una advertencia. 18. ¿Qué hacen los ancianos cuando un menor bautizado comete un pecado grave? Aquí vemos que trabajan en colaboración con los padres y los visitarán para ver qué pasos han dado para ayudar al menor a arrepentirse. Con bondad, con respeto, respetando la dignidad de todos, los ayudarán. 19. ¿Cómo imitan a Jehová los ancianos al tratar con quienes cometen un pecado grave? Ellos mantienen una actitud optimista y positiva, de esa manera imitan a Dios, que es muy cariñoso, muy importante. Entonces hemos visto, los ancianos no están en ningún momento para humillar, pisotear, avergonzar a la persona, hacerla llorar, gritarle, hacerle preguntas por mórbida curiosidad. Ese no es el propósito, y se espera que si son 3 ancianos, ellos observan que uno de ellos, aunque sea el presidente del comité, aunque sea el coordinador del cuerpo de ancianos, empieza a hacer esto, se espera que ellos le pongan un alto y le hagan ver que no está bien lo que está haciendo, y si no lo deja de hacer, lo reportarán. ¿Por qué? Porque
Eso es lo que Jehová espera, es lo que la organización está enseñando. Hay muchas malas costumbres que deben quitarse algunos hermanos, y no porque alguien sea nombrado quiere decir que está haciendo las cosas bien. ¿Cómo sería en este caso? ¿Qué veremos en el próximo artículo? Bueno, ¿qué hay cuando hay que sacar a la persona de la congregación? Porque por más bondad, por más respeto que se le mostró, amor, paciencia, la persona no quiere nada. ¿Cómo se atienden esos casos? Eso se verá en el último artículo de esta serie. Este fue el estudio simplificado. Apreciamos su visita. Que tenga un magnífico día y esperamos encontrarnos en una próxima consideración explicativa de estos temas. Bendiciones.